Bueno, y ya llego, mira ahí revolviendo el tecito. Nuestro querido compañero Alexis Dabad, ¿cómo está? Tomando un tecito De un calentito. tecito porque hace mucho frío. Qué frío, cómo volvió el ¿Cómo volvió el frío. frío, Igual pasajero, ¿eh? La semana que, desde el fin de semana ya va a levantar la temperatura y la semana que viene 30 grados todos los días, un promedio. Pero eso todo es temporal. Después viene el frío ¿Otra otra vez? vez y así es. Así Porque estamos. no te olvides que en el invierno solemos tener por lo menos 3 olas de frío. Y ya esta es la intensa. segunda. Tuvimos Una. una intensa. Ah, Así sí, que qué frío. faltan 2 todavía. Sí, porque agosto suele ser bastante frío. Sí, Y a veces septiembre también, ¿eh? Hasta el final de septiembre solemos tener días frescos. Exactamente. Así es. Bueno, Alexis, hoy venís con un tema súper interesante, porque vamos a viajar un poquitito por la historia de María Elena Walsh. Así es, en estos últimos días se inauguró en Morón la Casa Museo de María Elena Walsh, que era la casa original de su familia, en la que ella vivía en Villa Sarmiento, en Morón. Ella nació en ese lugar y vivió en una casa muy grande con sus padres y con sus hermanos. Ella se crió en esa casa enorme, Sí. que hoy se transformó en museo, adquirida por un convenio del Ministerio de Cultura de la Nación, el municipio de Morón y otros organismos que intervinieron en la reorganización y puesta en valor de esa casa como museo. Es decir, hubo una refuncionalización de la casa, poniéndola en valor y haciendo el montaje de un museo de sala permanente donde se exponen objetos y elementos que recuerdan la vida de María Elena Walsh y por supuesto con una infografía, con una... lo que se llama guión museográfico, ¿no es cierto? Bueno, Del museo, contando la vida de ella. Bueno, y eso quiero que aprendamos un poquitito, porque obviamente que la mayoría conocemos el nombre y también el legado que ella dejó en cuanto a escritora, poeta, guionista, cantautora, compositora, dramaturga, pero quiero que nos lleves un poquitito al recorrido de su historia, que es una historia muy rica también para conocer. Es una historia muy rica y muy importante por lo que ella significó para la cultura argentina. María Elena Walsh es un símbolo de nuestra infancia, sin duda. Todos crecimos con esas canciones y con esos cuentos que ella escribió. Ella nació un 1 de febrero de 1930 y murió en el año 2011, por lo tanto... En enero del 2011. Exactamente, el 10 de enero del 2011 llegó a cumplir 80 años y su vida estuvo marcada por una profunda vocación, podemos decir, por la literatura, ¿no? Su obra literaria fue muy vasta, abarcó muchos temas. Ella se dedicó específicamente a la literatura infantil, también como dramaturga y también como compositora se dedicó a la temática infantil. Pero también fue escritora y también fue periodista. Por lo tanto, en todos estos aspectos de su vida, ella dedicó también esos artículos que escribía en los diarios de la época a abordar los grandes temas. Temas sociales, ¿no? Temas sociales. De la época. Los grandes temas de la época. Habló de educación, habló de cultura, habló de la infancia, de la necesidad de el abordaje de diferentes temas vinculados también a la mujer, porque fue una gran feminista de la primera ola del feminismo. Ella fue una referente de esa primera ola del feminismo. Y lo que podemos rescatar de esa obra tan importante es que no solo llegó al corazón de los niños, sino que dejó una marca indeleble en la cultura argentina
y también fue además una avanzada para su época. Podríamos decir que María Elena Walsh fue una avanzada para su época. De hecho, muy jovencita ella ya publica su primer libro, ¿no? A los 17 años. A los 17 años Ajá. se llamó Otoño Imperdonable. Sí. Y esa obra fue elogiada por los escritores más importantes de su época. Sí. De hecho, que su padrino literario es Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez fue Premio Nobel de Literatura. Sí. Juan Ramón Jiménez es el autor del famoso libro con el que todos estudiamos y con el que todos crecimos, Platero y yo. Platero y yo. Platero y yo. Sí, era de lectura obligatoria en la escuela. Platero y yo lo leímos todos. Y esa obra, que era de un español, Juan Ramón Jiménez, le debió a él, entre todo el conjunto de su obra literaria, le debió el Premio Nobel de la literatura. Por lo tanto, ese hombre vio en ella a una poetisa a los 17 años. Con un potencial. Con un potencial, importante. Vio en ella una poetisa a los 17 años. La invitó inclusive a su casa en Estados Unidos. Ella viajó y vivió 6 meses en Estados Unidos como invitada de Juan Ramón Jiménez. Y él fue su padrino en la literatura. Pero ella también escribió muchas canciones y escribió a lo largo de su vida como 50 libros. Y hay que dice Leda y María, porque ella a los 21 años viaja a París con ella, justamente con esta folclorista Leda Valladares. ¿Y ahí qué pasa en París? Ella empieza a componer folclore. Folclore, y hace todo un trabajo con Leda Valladares. Y además tiene en todos estos años de estudio y de escribir importantes libros, también aborda temas para adultos. Escribe libros para adultos, escribe canciones para adultos, se compromete mucho con la política y pertenece a una institución que había creado el presidente Alfonsín en 1985 y hasta 1989. No, era un Consejo para la Consolidación de la Democracia, así se llamaba. Bien. Consejo para la Consolidación de la Democracia. Y ella participa de ese consejo en el que estaban figuras de la cultura, ¿no? Y que trabajaron intensamente por la consolidación justamente del sistema democrático y porque se hable de esto en todos los medios, ¿no? Claro, sí. Fue muy importante ese compromiso social que ella tuvo a lo largo de su vida. Tuvo un gran compromiso social con la política y con la democracia. Exacto. Bueno, y en 1981 tuvo un cáncer. Así es, tuvo un cáncer que al final la llevó a la muerte, pero ella luchó durante muchos años, un cáncer óseo, durante muchos años estuvo enferma, manteniendo muchas veces esa enfermedad y esos dolores en el anonimato. Claro. No se sabía tanto, se supo más hacia el final de su vida cuando ahí la vemos requirió con internación ahí con Alfonsín. Al final de su vida ella requirió un bastón para caminar, después no pudo movilizarse, tuvo muchos problemas de movilidad. Yo la recuerdo en algunas entrevistas donde ella se presentaba ya muy mayor, con dificultades para caminar. Con Mercedes Sosa. Con Mercedes Sosa y con los grandes de la época, ahí lo vemos con Ariel Ramírez, con los grandes de la época que la consideraron a ella una referencia absoluta de la cultura, ¿no? Totalmente. Yo creo que los personajes que ella creó... Hablemos de eso, de los personajes. De esos personajes que a nosotros... De sus obras. En sus obras, esos personajes que ella creyó, ella trajo a la vida, ¿no? Trajo a la vida. Ella creyó que eso podía ser una manera de transmitir un mensaje. Y lo hizo sin duda. Totalmente, como Manuelita, por ejemplo, que la estamos viendo.
esa canción maravillosa que vivía en Pehuajó y que hizo que Manuelita sea un símbolo de Pehuajó. Claro. ¿No es cierto? Y que todos conocimos Pehuajó por Manuelita. Por Manuelita. Hoy Manuelita está en la entrada de Pehuajó y es el símbolo del pueblo, sin duda. Pero estamos invitados a tomar el té. Sí. Nos enseñaba cómo poner la mesa para tomar el té. Después, la vaca estudiosa. La vaca estudiosa, sí. Eso es maravilloso. Porque la única que estudiaba era la vaca, sí, y todos los demás terminaron siendo brutos y la vaca estudiosa era la única que sabía. Después el mono liso. El mono liso. El mono liso, el perro salchicha, el mundo al revés. Y de los temas que hablábamos que escribió para adultos, sí, está la cigarra. Ah, la cigarra, sí, ¿no? sí, sí. La cigarra, por ejemplo, entre otros muchos temas, que, bueno, escribió tantas canciones que no podemos acordarlo de memoria todas. Totalmente, pero que hemos crecido, ¿no?, con esas canciones. Sin duda, y que hoy siguen vigentes también. Absolutamente vigentes. Las canciones y los cuentos, ¿no?, las historias de María Elena Walsh. Bueno, a no perderse entonces el que tenga la oportunidad de llegar hasta Morón Morón y recorrer la Casa Museo de María Elena Walsh, que fue inaugurada hace muy poco y que creo que fue el 12 de julio. Sí, hace poquito. Así hace que ya está habilitada la Casa Museo de María Elena Walsh para recorrerla, y recorriendo esa casa también se recorre la historia, su historia, su vida y sus personajes, ¿no? Todos esos personajes que ella creó para transmitir un mensaje a los niños, y esa literatura infantil que ya dejó de ser infantil para ser de todos. De todos, ¿no? Totalmente. Bueno, y antes de que se nos acabe la tarde, quiero, bueno, primero saludarte, porque ayer fue el día del historiador correntino. Correntino, ayer. Así que felicidades. Gracias, gracias. Ayer, 25 de julio, sí, recordamos al gran historiador Manuel Florencio Mantilla. El doctor Mantilla nació un 25 de julio de 1853, por lo tanto ayer se cumplieron 170 años perdón, sí, del nacimiento del doctor Mantilla. Y en memoria del doctor Mantilla, que fue el primer historiador científico de la historia de Corrientes, fue el primero que escribió una historia integral de Corrientes, una obra, bueno, su obra cumbre, que se llama Crónica Histórica de la Provincia de Corrientes, fue la primera escrita con un método de investigación. Por lo tanto, fue el primer historiador científico. Lo consideramos el primer historiador correntino, y por eso, en memoria de él, se celebra el 25 de julio de cada año el Día del Historiador Correntino. Bien, así que feliz día. Así que ayer estuvimos compartiendo un brindis con los amigos de la Junta de Historia. Este festejo se hace por iniciativa de la Junta de Historia, que en el año 2006 sancionó una ley provincial para conmemorar en esta fecha el Día del Historiador. Así que lo compartimos ayer, un momento muy grato en el archivo con los amigos, y recibimos saludos, innumerables saludos de tantos amigos también del país. Claro. Porque en la Argentina se celebra otra fecha dedicada. Claro, del día del 1 de julio. Primero de julio. El Día del Historiador Argentino, el 1 de julio, y eso es en memoria del deán de la Catedral de Córdoba, ¿no? El deán Gregorio Funes, que fue el primero que escribió, al que se le encargó, el triunvirato le encargó escribir la primera reseña histórica de los sucesos de Mayo. El primero que escribió la vida de los próceres de Mayo y la reseña histórica de la Revolución. Bien, que por eso 1 de julio. 1 de julio de por eso de 1812 fue cuando le encargaron esa tarea al deán Funes, que falleció un 1 de julio, y por eso es que se rescata esa fecha para homenajear a los escritores
a los historiadores argentinos. Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Alexis, muchas gracias a vos por la visita. Gracias por ese hermoso recorrido que hicimos por la vida de María Elena Walsh. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Si Dios quiere, la semana que viene estaremos de nuevo. Y tenemos muchísimo más para compartir y para hablar y para seguir aprendiendo. Nosotros nos volvemos a encontrar el día de mañana. Gracias por acompañarnos. Sigan bien. Chao, chao.